Efectivamente, esto ha revelado una urgencia de corto plazo, pero también ha develado unas debilidades estructurales que hay que afrontar. En tiempos de crisis como los que estamos viviendo, evidentemente se empieza a generar situaciones mucho más complejas relacionadas con las desigualdades que se viven en lugares como la región más desigual del planeta, como es América Latina y el Caribe, en donde decididamente desde hace mucho tiempo se ven situaciones donde hay sectores de muchísima riqueza y sectores que realmente sufren y mucho el tema de la pobreza. En la charla de hoy la intención es poder hablar y poder entender algunas de estas cuestiones de qué desigualdades aumentaron, qué desigualdades se profundizaron en tiempos de pandemia y también algunas cuestiones relacionadas con el ingreso ciudadano, digamos, qué modificaciones puede llegar a poner en marcha no solamente para generar mayor igualdad en algunos lugares de Latinoamérica, sino tratar de entender, por ejemplo, en sectores como Centroamérica, qué ha sucedido en los últimos tiempos con respecto a los efectos de la pandemia. Pablo, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros, con Claxo TV y poder dialogar estos minutos. Pablo, para tratar de entender esto, ¿de qué base parte Latinoamérica y el Caribe con respecto a las desigualdades para tratar de entender cómo impacta el fenómeno de la pandemia en esa lógica ya de mucha desigualdad y de impacto relacionado con grandes cantidades de gente que está en sectores de pobreza, sin poder tener lo más básico? Estamos hablando de una región con una desigualdad histórica, cronificada, en donde hay a veces algunas pequeñas mejoras, pero esencialmente la tendencia es hacia una cada vez mayor concentración de la riqueza y el ingreso. Es más, yo creo que hay un desafío en saber medir la desigualdad. Realmente hemos estado muy concentrados en la medición y el debate muchas veces meticuloso sobre la pobreza, pero sobre la desigualdad, realmente el rezago en términos de reflexión conceptual y de desarrollo metodológico es notable, lo cual es en sí mismo un dato de no le hemos dado la relevancia y la importancia a la medición de la desigualdad, o yo diría de las desigualdades. Y además tenemos que tomar nota, y eso creo que la pandemia lo ha expuesto de manera cruda, es que esta no es una desigualdad simplemente en donde hay mayor concentración en un pequeño sector de la población y hay desprotección y carencias en otro sector, sino que hay una precariedad muy profunda. Hay una incapacidad de poder sobrevivir al día si no se trabaja en actividades incluso de baja productividad, en condiciones muy desfavorables. Hay una falta de certidumbre en el acceso a los derechos sociales fundamentales, eso se ha visto muy claro en la salud, la aplicación de medidas sanitarias de distanciamiento físico, pues es muy difícil practicar cuando hay hogares muy pequeños, viviendas me estoy refiriendo, en donde a veces las condiciones sanitarias de acceso al agua son muy limitadas, en donde la gente se ve impelida, quiere decir, a trabajar y tenerse que transportar en transporte público inseguro, saturado, etcétera. Creo que nos ha puesto de frente la magnitud de nuestra precariedad, de nuestras inseguridades, de nuestra desprotección. Y yo creo que si realmente nos tomamos en serio de que el mundo no puede ser igual a como había sido antes de la pandemia, estos son asuntos que hay que poner en la agenda. En ese sentido, Pablo, Dios hablaba en un principio casi como que existiese un virus que democratizaba. ¿En qué sentido? Que lo democratizante del virus era que afectaba a todos los sectores. Con el paso del tiempo, de los días, a pocos días, a un mes, se empezaron a conocer datos que marcaban que esa democracia no era tal. Digo, los sectores más empobrecidos, los sectores de los migrantes, los sectores más marginados dentro de la sociedad eran en general los más afectados por el coronavirus. ¿Cuál es el impacto concreto en Centroamérica con respecto al coronavirus, pensando en cuestiones relacionadas con la falta de ingreso, los aumentos de la desocupación? ¿Cuáles son los datos que tú tienes, Pablo, para tratar de conocer cuál es la afectación que se está generando? Incluiría yo a México en esta reflexión. Primero, efectivamente,
La pandemia es una, pero las epidemias son muchas e impactan de manera desigual y diferenciada. Es evidente que en esta región, en realidad sí fue en América Latina, eh, los primeros casos estuvieron vinculados a personas de grupos sociales de más altos ingresos porque estuvieron vinculados a viajes internacionales. Pero en la medida en que la capacidad de protección de estos grupos es mayor, ha habido un proceso en donde se ha ido extendiendo y con efectos cada vez más graves hacia los sectores populares y los sectores empobrecidos. O sea, de alguna manera, el modo como se ha ido propagando el virus es una radiografía de nuestras sociedades. Empezó por la punta por razones claramente explicables, pero se ha extendido hacia sectores populares, sectores más empobrecidos, en donde la capacidad de respuesta es menor, las condiciones de acceso a la estructura sanitaria es más débil, la pérdida de ingresos genera una situación de incertidumbre social muy grande. Y esto lo hemos visto en otros lados. Por ejemplo, es obvio que en una de las ciudades más ricas del mundo, como Nueva York, pues no impactó de la misma manera y efectivamente a las poblaciones afroamericanas, hispanas, las golpeó con particular severidad. Es interesante cómo han ido cambiando las metáforas. Al principio decíamos que todos íbamos en el mismo barco y después se cambió a que todos estamos en la misma tormenta, pero en diferentes barcos y en diferentes embarcaciones en general. Entonces, así como el sistema de salud expresa muy claramente que en nuestras sociedades hay una desigualdad entre la enfermedad y la muerte, es conocido, por ejemplo, que los sectores de menores ingresos tienen también menor expectativa de vida, tienen acceso a servicios de salud de menor calidad, la dimensión preventiva muchas veces está ausente, pues la pandemia lo ha puesto de manera clara, contundente, exponencial frente a los ojos de todo el mundo. En este sentido, ¿cuál es el valor de pensar en un ingreso ciudadano? ¿Qué países avanzaron en lógicas similares a la del ingreso ciudadano? Y a ver, ¿cómo se puede implementar en países que evidentemente están sufriendo crisis muy grandes y en donde entiendo que las tensiones de los sectores más poderosos, de los sectores más ricos, siguen estando en juego, no se quedaron fuera de la pandemia, sino que posiblemente se ponen en juego mucho más fuerte? Entonces, ¿cuál sería el valor del ingreso ciudadano en un contexto como este, que entiendo que revela la situación de crisis que ya existía en muchos lugares con mucha contundencia? Y no quisiera yo generalizar demasiado entre todos los países porque hay diferencias importantes. Digamos, no es lo mismo la situación de Costa Rica o Panamá que la de otros de los países, pero visto en conjunto, pues la subregión es una subregión muy débil en su fiscalidad, con estados sociales poco desarrollados y con niveles de precariedad e inseguridad social muy alta. Entonces, en ese sentido, pues la pandemia captura a estos países frente a una capacidad de respuesta en términos de la institucionalidad social pues bastante limitada. Y es donde se han planteado debates en torno a la pertinencia de medidas de protección efectiva del ingreso, pero que no sea solo como respuesta ante la emergencia, sino como un elemento de, se le ha llamado piso básico, firme, de protección, de seguridad, de certidumbre. En México, por ejemplo, tiene una pensión universal de adultos mayores, que está filosóficamente muy emparentada con lo que conocemos como ingreso ciudadano, renta básica de ciudadanía. Eso le permitió a México reaccionar rápidamente ante este grupo de población, ya es una, ya fue incluso elevado a rango de un derecho constitucional, operar rápidamente transferencias. Otros países tuvieron que improvisar, ver la manera de resolver la necesidad de transferencias inmediatas de ingreso a la población ante la situación de precariedad en que se encuentra. Si escuchas una música, estos músicos y muchos más pasan todos los días por estas casas y por esta zona para que colaboremos con ellos, porque es un modo de subsistencia. Esta es la música también de la precariedad. Pablo, escuchamos cientos, si no miles de discursos relacionados con las críticas
al funcionamiento del Estado. Estados que gastan mucho dinero, estados que no tendrían que tener impuestos muy altos porque supuestamente terminan agobiando al mundo empresarial. Y en esta situación de pandemia hubo algo así como sectores que no hablaban a favor del Estado, que sí salían a pedir desesperadamente la presencia del Estado para sostener alguno de esos sectores que en algún momento decían que solo el Estado los oprimía. Digo, ¿cómo entiendes estos discursos y si realmente todo esto te da la sensación que puede plantear cambios más profundos? Si esta pandemia realmente puede generar cambios en su profundidad del funcionamiento social y del funcionamiento de los estados, o parece algo más pasajero. Bueno, yo creo que hay que saber ver la estructura en la coyuntura. Y efectivamente esto ha revelado una urgencia de corto plazo, pero también ha develado unas debilidades estructurales que hay que afrontar. O sea, pongamos el contrafactual. ¿Qué hubiera sido de la historia social de la pandemia si esta nos hubiera encontrado con un estado de bienestar fuerte, con un ingreso garantizado para toda la población, con un sistema de salud potente? Estoy seguro que estaríamos hablando de otra historia en términos sociales y en términos económicos. O sea, no hay que pensar la política social en clave remedial. Una vez que se produce el daño, intervengo. No, parte del objetivo de la política social debe ser impedir el daño y evitar el sufrimiento innecesario de las personas y las familias. Todos nos damos cuenta de que esto no ha sido solo una crisis sanitaria, epidemiológica muy relevante, sino una situación de sufrimiento de millones de personas que no tienen de qué vivir, que se encuentran contra la pared, que tienen que optar por jugarse el riesgo de la infección para conseguir un pequeño ingreso. Yo creo que no podemos permitir que hechos de gran impacto se traduzcan en el sufrimiento innecesario de las personas, porque muchas de estas cosas, así como hay muertes evitables, hay también sufrimiento social evitable si tuviéramos una estructura institucional y de derechos mucho más abarcadora, mucho más ambiciosa, más garantista. Pablo, te tenemos que agradecer muchísimo por tus palabras, por lo cerrado de los conceptos para tratar de entender un poco esta Latinoamérica y este mundo muy convulsionado que nos preocupa a todos, pero me parece interesante este concepto que en una situación coyuntural devela otro tipo de problemas que no necesariamente son coyunturales o que no surgieron en la coyuntura, sino que tendrían mucho tiempo para estar analizando. Muchísimas gracias por la entrevista, Pablo. Muchísimas gracias a ustedes y seguimos en comunicación. Hasta luego.